El Altillo Rabioso presenta un informe sobre la última dictadura cívico-militar argentina que va de 1976 hasta el 83, relativo a los sellos postales que emitió ese gobierno en el mismo periodo. Bien, pero vamos a empezar con algo fuerte, ¿sí? Los amigos peruanos. Sí, Videla en una estampilla, ¿sí? Te escribió una carta y te venía con la caripela de Videla, medio fuerte. Bien, bueno, fue hecha en Perú, relativo a una visita del mandatario al presidente peruano también militar. ¿Quién hace los sellos postales? Me pregunto. Bien, por más que sea un poco obvia la respuesta, los mismos gobiernos, ¿sí? Para costear los servicios de correo, postales, cartas que se enviaban. Pero desde temprano se apropiaron del valor simbólico, ¿sí? De la viñeta. Los gobiernos vieron en las viñetas, en las figuras que iban las estampillas, que eran dirigidas a sus ciudadanos o hacia el mundo hacia el exterior, una propaganda política de sus logros, ¿sí? De lo que querían transmitir. Por ejemplo, vamos a hacer algo burdo, el Tercer Reich. Bueno, en el Tercer Reich vemos ahí el campo de concentración, asesinato de miles. No iban a poner eso, iban a poner a Hitler, bueno, esta es su cumpleaños, besando a un niño, por más que los matase los niños. En Rusia de Stalin, los Gulag, por ejemplo, campos de trabajo forzado, y bueno, iban a emitir señores más o menos contentos del 1 de mayo. O, por ejemplo, Estados Unidos no iba a poner los cientos de pueblos, ¿sí? Y millones de personas asesinadas en Vietnam, sino la dictadura argentina no iba a ser de paz, una excepción, ¿sí? No ponían lo que no querían que sepan, por ejemplo, la represión, las madres, la desaparecidos, las torturas, el desastre de la economía. No iban a incluir nada. En cambio, sí, por ejemplo, aquí vemos sellos militares, ¿sí? Estamos viendo el Día de la Armada, el Día de la Fuerza Aérea. Esto ya venía de antes, ¿no? Otros militares, Mosconi, fábricas militares, la conquista del desierto, por ejemplo, y también religiosas, un poquito más de lo de costumbre, capillas, papas, bueno, etc. Viendo la colección de esos años, más allá de San Martín, Cabildos, Belgrano, la primera estampilla que se metió el 24 de abril era de Malvinas. Se conmemora algo que pasó en noviembre, pero fue la primera, como algo que iba a pasar. El Mundial, ¿sí? El Mundial 78, propagandas del Estado, ¿sí? Se hizo un montón de sellos y estampillas de turismo, de los equipos, postales también, ¿sí? Pajaritos anunciando hasta un año antes, ¿sí? Lo que iba a pasar, hasta diferentes, por ejemplo, sobres, ¿sí? Que tenían los resultados, ¿sí? Uno se podía conseguir todos los resultados, y acá ven, por ejemplo, el de la final, ¿sí? Un mundial muy cuestionado, con en el extranjero muchas ganas de boicotearlo. Ahí vemos un póster de los campos como de concentración, ¿sí? Y por ejemplo la ESMA, ¿sí? Acá vemos un bloquecito de 2006, estaba muy cerca, 10 minutos del estadio de River. Por lo que los goles se escuchaban, y en la multitud de la cancha se escuchaban los calabozos de la ESMA, de la Escuela Mecánica de la Armada. Terrible. Unos días después nos visitaron los reyes de España, ¿sí? Juan Carlos y su esposa. No tenía muy buena fama, ¿sí? La Argentina, por la violación de los derechos humanos, entonces ya fue bastante marcado de cerca. Había una revista Cambio 16 que vino también. Entonces había una orden de no abrazar, sacar la foto con abrazo, sino la mano. Entonces como que tenía las manos al costadito. Otra anécdota fue que pobre a la reina le robaron, ¿sí? La capa roja. Qué cosa. Bien, hubo 13 misiones referidas a militares asesinados, muertos por la guerrilla entre el 70 y el 75, antes del gobierno. Siempre pregunté esta estampilla del que se refiere al pueblo de Verdina, subteniente Verdina. ¿Dónde queda? ¿Quién fue? Bueno, queda en el medio de Tucumán, ¿sí? No tiene más de 1000 habitantes actualmente, y fue fundado en el 75, luego del operativo de la Independencia, homenajeando a este militar muerto. Bien, ¿qué fue el operativo de Independencia? Bueno, lo dirigió Bussi, ¿sí? Figurita repetida, a raíz
de el decreto de la presidenta, ¿sí?, la presidenta democrática Estela Martínez de Perón, que se refería al aniquilamiento por cualquier medio de la guerrilla de la subversión. Este operativo que se realizó en Tucumán, hubo unos militares muertos y muchos guerrilleros, y también inauguró el primer campo de detención clandestino que sin juicio han asesinado, y hay desaparecidos también. Estos fueron los asesinados que el gobierno militar quería homenajear, ¿sí?, asesinados en el combate Potrero Negro. Bien, vamos a ver a otro muy famoso, el asesinato de Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí?, el que fue presidente de facto del 55 al 58, el que manipuló el cadáver de Evita. Bueno, ese mismo fue secuestrado y a los 3 días fusilado por montoneros en Timote en el año 70. Bueno, a 10 años sacó el gobierno este recordatorio. Y ese asesinato, ese fusilamiento, sí fue la primera acción pública de montoneros, además que a los pocos días cayó el gobierno de Onganía. ¿Sí? Bueno, más allá de ser un militar, era un militar de renombre. Y ahora vamos a ver, el último fue Juan Sánchez, teniente general, casi siempre son ascendidos póstumamente que los mataron, ¿sí?, que fue asesinado en Rosario, era especialista en la lucha antisubversiva y fue asesinado en una operación conjunta, ¿sí?, del ERP y de la FARC. Bien, en los volantes que trae las estampillas que explican, todos hablan por supuesto de su defensa de la patria y la lucha anticomunista de guerrilla. Un lema recurrente de la dictadura era ganar la paz, que ellos habían luchado por la patria, también por Dios y la República, aniquilando la subversión. Y aquí vemos un soldado alimentando una palomita de la paz blanca, y también se refiere a un documental del 77 que se hizo justificando, ¿sí?, la dictadura, el accionar, y cuenta un poco la historia argentina. Empieza con las riquezas de la Argentina, lo bueno en deportes, etc., que después a través también de lo extranjero, el comunismo peligró la patria, y gracias a ellos pudieron recuperar el camino de la paz. Aquí vemos también la musiquita pegadiza. Y llegó el 22 de octubre del 80, donde se hizo el censo nacional. Ahí pudimos ver que éramos casi 28 millones de habitantes, ¿sí?, 3 millones más que el famoso 25 millones ya del 77-78. Algo que se me haya traspapelado es esta iniciativa, Argentinos Marchemos hacia las Fronteras. Contexto, el 79, conflicto de Beagle, la Antártida con Chile, pero era una iniciativa de la Gendarmería, que estaba Bussi. Era, podemos decir, una gendarmería infantil, era ir a las fronteras y llevar diferentes costumbres patrióticas, católicas, y como para elevar el nivel cultural, decía, de urbanidad, el espíritu patriótico, etc. Fue una reunión que llevó miles, llevaban chicos de las escuelas, miles de chicos se reunieron en el Estadio River, y con Videla, Bussi y otros ministros de Educación, ¿sí?, los adoctrinaban. Era la responsabilidad de ellos llevar la lucha antisubversiva, etc., hacia la frontera. Un tema que daba mucho es las Malvinas, las guerras Malvinas. Filatélicamente hubo un solo sello, ¿sí?, el 22 de abril, y un año después otro. Sí, da para mucho analizar las cartas, cómo se escribía, qué es que llegaban. Yo creo que da para otro capítulo aparte. Pero bueno, ahí vemos 3 sellos referidos a las Malvinas. Y llegó una visita del Papa, bastante corta, yo diría, creo que 48 horas, y que acá lo tenemos con el militar. Y ya por fin llega el traspaso de mando del 83 a Alfonsín. Hasta aquí llegó el informe del Altillo de este nefasto periodo, donde pudimos ver los sellos de propaganda de la dictadura militar. Nos estamos viendo. Chau, chau.